Abordemos entonces el tema de la pobreza 2018. Conversemos con un experto en la materia, como lo es Luis Pedro España. Luis Pedro, gracias por permitirnos esta conversación en el día de hoy. No, gracias a ti. Hace 7 años, cuando trabajamos en el libro Armando el rompecabezas de un país, tu primera intervención en ese libro establecía lo siguiente: uno podría decir que la pobreza es el único problema que tiene el país, porque de él se derivan todos los demás. Y en efecto, el gobierno nacional se ha apoderado de esa pieza con una suerte de malabarismo, porque durante 13 años el tema aparece y desaparece como por arte de magia. Si salen las cifras oficiales ya no hay pobres, pero si hay que hacer promesas, los pobres sí existen. 7 años después, el tema de la pobreza ha crecido de manera considerable. 7 años después tenemos unas cifras que no le gustan al gobierno, pero que son muy importantes. Y tú has tenido mucho que ver en el levantamiento de esas cifras, como es la encuesta en COVID, la encuesta de condiciones de vida. Si es cierto que el problema de Venezuela es la pobreza, porque de él se derivan todos los demás, ¿cómo está Venezuela entonces en la actualidad? Sí, bueno, evidentemente en estos últimos 7 años lo único que ha ocurrido es que ha empeorado el problema. Pero ha empeorado el problema de que la pobreza, de haberse convertido en un tema, como decíamos en el 2011, que entraba o salía del debate público a conveniencia, digamos, del gobierno, ahora es una realidad imposible de ocultar, y entonces lo que ocurre es que se excusa la pobreza. Entonces la pobreza ya no se niega, ya no importa si el gobierno dice que ya ni siquiera dice cuánto es, ya casi que acepta los números del COVID, podría aceptarlo. El asunto es que la excusa, o sea, dice que la pobreza es causa de cualquier cosa menos de ellos, o sea, menos de las políticas públicas. Entonces, yo creo que el discurso político ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es la percepción que tiene la gente sobre su situación, donde evidentemente es mala, donde evidentemente siente que el futuro, si seguimos por el camino que vamos, va a ser peor de que el actual. Y quizás yo creo que lo que ha cambiado más, César, en estos últimos años, desde que hicimos la entrevista para el libro al momento de hoy, es que las personas están convencidas, o una parte importante de la población está convencida, que para que ocurra un cambio en la situación social, para que se mejoren o cambie la situación de pobreza, es absolutamente necesario el cambio político. Entonces, pareciera que hemos pasado de la pobreza a ser como una causa que llevó a este régimen político a convertirse en la consecuencia del régimen político. Creo que eso es probablemente uno de los cambios más importantes, porque todavía en el 2011, todavía, digamos, no propiamente estábamos en la bonanza petrolera, pero el gobierno y el Estado venezolano tenían la capacidad financiera de seguir manteniendo esa ilusión de bonanza. Y entonces otra vez los pobres de alguna manera eran utilizados como la gran justificación por la cual el gobierno estaba mandando, pues teníamos el gobierno que teníamos. Ahora es lo contrario, ahora el gobierno que tenemos es la causa de la inmensa pobreza que tiene el país en el 2018.